Hubo un papa que excomulgó a un obispo, y ese obispo es venerado hoy como santo y doctor de la Iglesia. Parece imposible, pero realmente sucedió. Y no en un rincón olvidado de la historia, sino en medio de la crisis más grave que jamás había conocido el primer milenio cristiano. Tengan presente esta antigua historia, porque recientemente un obispo la volvió a mencionar, y lo hizo por una razón muy específica. Pero comencemos por el final, es decir, por lo que sucedió hace unos días en uno de los lugares más queridos por los católicos en todo el mundo. Hablemos de Lourdes, el santuario que surgió alrededor de la gruta donde la Virgen se apareció a Bernadette, destino que cada año atrae a millones de peregrinos de todos los continentes. El obispo local, Monseñor Jean-Marc Micas, firmó una declaración con fecha del 13 de agosto, en la que se anula una autorización que ya existía en el santuario desde hacía algún tiempo. Se trata de la Sociedad de San Pío X, que a partir de ahora ya no celebrará la misa dentro del recinto sagrado, ya no administrará los sacramentos y ya no dirigirá las oraciones públicas. Sin embargo, el acceso permanece abierto, y este es el punto que muchos títulos han pasado por alto. Cualquiera puede entrar, subir a la cueva y rezar en privado. Pregúntate entonces por qué un obispo firmaría un texto así, y verás que la respuesta reside en dos fechas muy cercanas. Volvamos al 1 de julio, cuando en Econe, Suiza, la compañía procedió a consagrar nuevos obispos sin la autorización del Papa León XIV y en contra de su voluntad. Las consecuencias canónicas se produjeron al día siguiente. El 2 de julio, la Santa Sede declaró que 6 obispos de la Compañía de Jesús habían incurrido en excomunión automática. El obispo de Lourdes cita precisamente ese decreto en su declaración y basa toda la decisión que tomó sobre el santuario en dicho decreto. Cabe añadir que la sociedad, según informan los periódicos franceses que siguen de cerca el asunto, ha presentado un recurso contra ese mismo decreto de excomunión. El obispo escribe, y su tono sorprende a quienes se han quedado solo con los titulares, que es plenamente consciente, y que el texto refleja claramente del dolor y quizás del malentendido que provocará su decisión. Luego habla de una herida y elige una imagen antigua y muy impactante: el desgarro de la túnica de Cristo, la túnica que los soldados no quisieron dividir bajo la cruz. Concluye invocando a Nuestra Señora de Lourdes para que acuda en su ayuda, y la fórmula que utiliza no excluye a nadie, porque pide esa ayuda para todos. Como era de esperar, el mundo tradicional reaccionó, y la reacción más contundente provino de un periódico francés cercano a ese entorno, no de una declaración oficial de la fraternidad. El editorial escribe que aquí se aplican dobles raseros y añade una frase precisa: nuestra reacción no es ira, sino ante todo una inmensa tristeza. El 17 de agosto, Monseñor Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana, rompió su silencio con su primer texto público tras las excomuniones de principios de julio. Titula su obra de una manera que por sí sola lo explica todo: el dilema entre preservar la integridad inequívoca de la fe católica y ser reconocido canónicamente por el Papa. Él mismo explicó al periodista que publicó el texto que quería ofrecer elementos para una reflexión más profunda y ejemplos históricos que ayudaran a comprender el dilema en el que la fraternidad cree encontrarse. Es decir, evita deliberadamente emitir un juicio definitivo sobre las acciones de Roma, y esta misma abstención es la clave para comprender el resto de su extensa obra. Volvamos, pues, a aquel lejano año de 1357, en plena crisis arriana, cuando el mundo católico estaba dividido sobre la cuestión de si el Hijo era verdaderamente Dios. En ese año,
El Papa Liberio firmó una fórmula de fe ambigua, de la que se había eliminado el término decisivo, el que declaraba al Hijo consustancial con el Padre. Posteriormente, presionado por el emperador, entró en comunión con obispos arrianos y semiarrianos y ordenó a Atanasio de Alejandría que hiciera exactamente lo mismo. Atanasio se negó a obedecer, por lo que el Papa lo excomulgó, acusándolo de perturbar la paz de la Iglesia, como atestiguan San Hilario de Poitiers y otras fuentes antiguas. Mientras tanto, Atanasio continuó gobernando su diócesis en Alejandría, y no solo eso. Mostró comprensión por la deplorable conducta del Papa que acababa de agredirlo. Atanasio agradeció entonces al sucesor de Liberio, el Papa San Dámaso, y lo consultó sobre las cuestiones relativas a los obispos orientales, como si esa excomunión nunca hubiera existido. Ahora veamos cómo termina. Liberio fue el primer papa que no fue canonizado, mientras que Atanasio fue canonizado y, además, declarado doctor de la Iglesia. Finalmente, cabe destacar la tajante conclusión a la que llega el obispo de Astaná. Hoy en día, Atanasio sería considerado cismático, según la definición de cisma del código vigente. A continuación, hace una distinción muy cuidadosa, y esta distinción es la parte más útil de su escrito para cualquiera que quiera comprender realmente algo sobre esta historia. Señala dos tendencias que considera perjudiciales y que han crecido a lo largo de los siglos. El legalismo, es decir, la adhesión rígida a la letra de la ley, y el papalismo, es decir, la obediencia casi absoluta e indiferenciada. Recuerde que el código define el cisma como la negativa a someterse al sumo pontífice o a comulgar con los miembros de la Iglesia sujetos a él. Sin embargo, explica que el cisma formal es otra cosa. Es el rechazo en principio de la autoridad papal mediante la institución de una jerarquía separada, como sucedió en Oriente en el año 154. Por lo tanto, sostiene que no se puede hablar de un cisma formal mientras permanezcan intactos la fe en el dogma de la primacía y el deseo de vivir bajo la autoridad del Papa. Añade un argumento que debe entenderse bien. La norma que exige el mandato papal para consagrar a un obispo pertenece al derecho positivo y no al derecho divino. Él argumenta lo siguiente. Si perteneciera a la ley divina, esa norma se habría observado a lo largo de la historia de la Iglesia, siempre, en todas partes y por todos, sin una sola excepción. A continuación, cita una frase muy dura del obispo de Ratisbona, Rudolf Graber, escrita hace más de 50 años, según la cual la crisis arriana se está repitiendo en nuestros días. Graber afirmó que hoy en día el exilio ha sido sustituido por el confinamiento en el silencio de ser ignorado, y que el asesinato físico ha sido sustituido por el asesinato del carácter de una persona. Finalmente, en su parábola, se desata un incendio en una casa grande, y el jefe de bomberos autoriza únicamente los métodos nuevos, a pesar de que han demostrado ser menos eficaces que los antiguos. Desobedece a un grupo de bomberos, continúa utilizando los mismos métodos probados y comprobados, incluso entrena a otros nuevos, y en muchas zonas de la casa el fuego queda contenido. Siguen siendo tachados de desobedientes y castigados, hasta que, con el tiempo, llega un líder diferente que reconoce las limitaciones de los nuevos métodos y los hace volver a integrarse. El obispo concluye entonces que, una vez superada aquella gran conmoción, lo que había sido condenado como pura rebelión se reveló como un acto de entrega desinteresada. Muchos, en cambio, argumentan que el mandato del Papa es precisamente lo que mantiene unido al cuerpo de obispos, y que, sin él, cada uno seguiría su propio camino. Mientras tanto, el silencio regresa a Lourdes,
y la gruta permanece en el mismo lugar, con el agua fluyendo y las velas ardiendo exactamente como lo hacen todos los días. Todos pueden seguir subiendo allí, incluso aquellos a quienes el santuario les ha arrebatado la voz, y pueden rezar. Solo que ahora deben hacerlo en silencio, uno por uno. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.